que tenemos que cooperar para que el trabajo infantil efectivamente sea abolido de nuestro país. He dicho, presidente, muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Nicolás Monkever. Gracias, presidente. De las discusiones más poco gratas que existen en este Parlamento es aquella del salario mínimo, porque, digamos las cosas como son, lo que debería estar hablando un país es cuál es el salario máximo que las empresas deberían ser capaces de dar sin afectar su desarrollo. ¿Cuál es el salario máximo que los países podrían ser capaces de entregar sin afectar su economía? Y sin embargo, año tras año nos vemos en esto aquí. ¿Y sabe lo que pasa? Que quiero hacer una reflexión de fondo. Para poder generar un país que pague mejores sueldos, ¿en qué puede colaborar un gobierno? Porque, por supuesto, el salario mínimo no lo paga el gobierno, lo pagan las empresas. Y ahí tenemos un tanto de críticas que hacer. Pero ¿en qué puede colaborar un gobierno? En manejar la economía, en manejar la inversión, en manejar las leyes que crean y que fomenten incrementos del salario mínimo. Y aquí hay que decirlo con franqueza, lo han hecho pésimo. En estos meses o años de gobierno, pocas veces hemos visto tantos errores que afecten el corazón del buen manejo económico de un país. Yo pregunto con franqueza, ¿de qué sirve hablar tanto de igualdad, de superar la pobreza, si cuando se les pasa el timón del gobierno hacen todo al revés? Un mínimo esfuerzo intelectual de revisar cuáles son los reajustes al salario mínimo, los reajustes al sector público, que muestran los números respecto de este gobierno, y lo comparamos con otros, nos damos cuenta de que se han quedado en las puras palabras, que les encanta hablar de justicia social, pero cuando tienen que practicarla se olvidan. Yo no estoy con esto haciendo un discurso populista, decir que aquí el salario mínimo hoy debería ser 5 veces más. Estoy diciendo que los gobiernos malos dan mal salario mínimo y los gobiernos buenos, que generan crecimiento, que reducen la inflación, pueden dar mejores salarios mínimos. Y aquí se ha hecho todo al revés. Señor presidente, yo creo que no vamos a haber visto en la historia de Chile que una reforma tributaria que se hizo para recaudar más, antes de pocos meses tenemos a los autores, uno de vacaciones, al exministro de Hacienda, que nunca más se supo de él, y el otro, el autor, el director de Impuestos Internos, diciendo: me equivoqué, nos equivocamos, recaudamos mucho menos, lo hicimos mal, hicimos una reforma confusa. Qué lindo es aparecer en la tercera haciéndose mea culpa, pero ¿sabe cuál es el problema? Que quien paga ese error son precisamente los trabajadores, los 180.000 trabajadores que hoy día en Chile tienen que estar de brazos cruzados o suplicando que el reajuste sea más que lo que hoy día estamos hablando. Ellos pagan el error del gobierno. La reforma tributaria fue un fracaso en recaudación, un fracaso en activación económica, dicho por los mismos que la redactaron, los mismos. Vámonos a la reforma laboral. No solamente todo el tema de la discusión si es constitucional o no es constitucional. ¿No le sorprende al gobierno que el 60% de los chilenos en cualquier encuesta, encuestas de derecha, de izquierda, de centro, la critique? ¿Cómo va a ser lógico que tengamos hoy día a una ministra del Trabajo diciendo se judicializó la reforma laboral? Ministra, es su obligación solucionar la incertidumbre, no fomentarla. Y sin embargo ayer, y en poco tiempo más cuando discutamos el veto, hace exactamente lo contrario. Me consta que personas de confianza política a la ministra le advirtieron: es inconstitucional, ministra, lo que está haciendo. No le hizo caso y ahí tenemos las consecuencias. ¿Alguien puede creer que todo este debate perdido a veces de 1 año y medio de reforma laboral ayuda a fomentar la economía, ayuda a generar confianza y finalmente ayuda a que podamos tener un debate sobre salario mínimo mejores? No, lo hacen pésimo. Después, reforma constitucional. Claro, algunos dicen, ojalá cambiemos la Constitución, investiguemos incluso si es posible tener un estatuto del derecho de propiedad distinto,
Pero si no son capaces de tener las actas del proceso constituyente en el sistema y pretenden ahora hacer una reforma estructural, ¿alguien puede creer que este grado de improvisación ayuda a que el debate aquí sobre el salario mínimo sea más prudente? Señor presidente, yo quisiera señalar que no hay ni un motivo para celebrar el acuerdo ayer sobre el salario mínimo. El salario mínimo que estamos aprobando es de los más bajos de la década, porque la economía se ha manejado mal, porque no es verdad que todo esto es por crisis internacional, porque el gobierno no ha reaccionado con una sola medida eficaz para revertir esa crisis. Al revés, la ha incentivado con estos ruidos y con estos túneles sin salida. El año exactamente 2010 tuvimos un reajuste del salario mínimo del 3,1. Hoy día no estamos llegando, y en forma escalonada, ni siquiera al 2% si consideramos los 2 años. En el gobierno anterior de Michelle Bachelet tuvimos un reajuste real promedio del 2006 al 2009 del 2%. Del 2%. Entre el 2010 y el 2013, porque la economía creció, porque tuvimos un país avanzando, llegamos al 4% en términos reales. Hablemos menos de pobreza, hablemos menos de desigualdad social y practiquémosla más. Hoy día la nueva mayoría tiene el timón del gobierno y está entregando los reajustes más bajos, los más desiguales, los más injustos. ¿Sabe lo que pasa? No les vamos a creer cuando vuelvan a hablar de desigualdad social, si cuando tuvieron la herramienta hicieron exactamente lo contrario. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Monker. Diputado Fidel Espinosa, le ofrezco